Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de agosto de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día martes. Acciones internacionales repuntaron por comentarios de miembros de la Fed sobre incertidumbre sobre tapering luego de datos mixtos de la economía. Esto pasó en horas del 11-12 hora Colombia, donde simplemente miembros de la Fed dijeron, oye, los datos económicos están mixtos, no estamos seguros si en septiembre va a empezar o no el tapering, y esto le devolvió un poco el ánimo comprador al mercado accionario internacional y digamos que nos contagió un poco más con la fuerza compradora que ya se mantiene para el mercado local. Acciones locales mantienen ganancias impulsadas por tranquilidad en el mercado internacional. Simplemente se mantiene el optimismo y el ánimo comprador para lo que es el mercado local. Datos económicos del día de ayer, ventas al por menor de Estados Unidos para el mes de julio crecen 0.2% por debajo del 0.3 esperado, crecimiento un poco débil, no obstante sin vehículos crecen 0.5%, este fue el mejor crecimiento en lo que va del año 2013, por lo que el mercado empezó a tener otra vez esa indecisión, oigan, datos buenos, pero ¿qué pasa con la política monetaria de la Fed? Y digamos que básicamente otra vez volvimos a tener algo de indecisión. Y los precios de importación en Estados Unidos para el mes de julio suben 0.2%, las exportaciones caen 0.1%, datos que digamos que no agregan mayores cambios a los fundamentales en Estados Unidos. Seguimos a la expectativa de septiembre 18 frente a la decisión de tasas de la Fed, perdón, queda un mes. Continuamos entonces con la expectativa de por ahora indecisión en términos del tapering. El mercado no tiene un consenso sobre qué podría ser la Reserva Federal de Estados Unidos para esa próxima decisión. Por ahora continuará entonces ese panorama de indecisión. Y el VIX continúa entre 14 y 12. Recordemos que el mercado continúa tranquilo. Las pequeñas caídas que hemos tenido han sido simplemente correcciones. No hemos tenido un cambio de tendencia bajista. El mercado continúa entonces con escasa volatilidad y algo de indecisión en el corto plazo. Mercados asiáticos repuntaron en jornada ausente de fundamentales, luego impulso por optimismo sobre estímulo Fed, contagiándose un poco de los movimientos que vimos nosotros. Y Europa agregando nueva información. Europa inicia el día con leves ganancias luego de crecimiento por encima de lo esperado en la región. Sale entonces termina la recesión para la zona euro, donde para el segundo trimestre el PIB crece 0.3% frente al 0.2 esperado y menos 0.3 previo. La tasa de desempleo en Reino Unido para el mes de junio se mantiene en 7.8% y el PIB de Alemania creció 0.7% en el segundo trimestre, Francia creció 0.5%, ambos muy por encima de lo que el mercado estaba esperando. Así que buenas noticias para lo que son las economías de Europa que han mostrado entonces ya o han confirmado la salida de la recesión. Tablemac aprueba reglamento de emisión de acciones a Duratex por cerca de 6.000 millones de acciones ordinarias. Entonces, esta emisión fue aprobada en 2012, no obstante, hasta ahora va a aprobarse el reglamento para que Duratex capitalice entonces a Tablemac. Y tuvimos el IPP de Estados Unidos para el mes de julio, no varía, el mercado esperaba un ascenso del 0.3, el núcleo sobre 0.1 por debajo del esperado, no obstante el IPP se encuentra en lo que es 12 meses en 2.1%, el núcleo en 1.2%, digamos que hay algo de inflación presente en lo que es el mercado, así que simplemente estamos teniendo ya algo de señales de inflación. Las confirmaremos el día jueves con el IPC, el dato más importante de la semana. 9:30 tenemos variación semanal de inventarios de crudo de Estados Unidos. Recuerden para los que están atentos al comportamiento del petróleo, tendremos esta variación a las 9:30. Y mañana IPC de Estados Unidos importantísimo. Esta será la noticia que le dará un poco más de claridad al mercado sobre qué va a pasar con la política monetaria de la Reserva Federal. Recuerden que las dos variables más importantes dentro de todas las variables que tiene en cuenta la Reserva Federal parecen ser el empleo y el IPC. Así que mañana tendremos uno de los más importantes para determinar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal y tendremos también producción industrial de Estados Unidos. Así que en términos generales, mercados internacionales abren con escasos cambios y de nuevo indecisión. Si bien datos económicos mejoran, continúa ese panorama de debate debido a lo que sería el tapering de la Fed. Así continúa ese tema de debate de tapering de la Fed, lo que no se descarta que siga generando algo de indecisión. Y el mercado local sigue con fuerza compradora. Digamos que como ya sabemos en los rallies hay que estar muy atentos a los soportes de corto plazo, a ver qué tanto se puede extender el movimiento acción por acción. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Índice de Dow Jones continúa en esta zona con indecisión, velitas de indecisión soportado todavía en esos 15.400, creo que es la zona de mínimos. Bueno, alcanzó 15.300.
donde simplemente ha encontrado algo de soporte en ese promedio móvil de 40 periodos. Mientras esté sobre ese nivel todavía existe posibilidad de alcanzar un nuevo rally. No obstante, el mercado afuera está un poco preocupado por las valoraciones y el rally previo. En el tema Fed, pues digamos, son 4 años de ascenso consecutivo, entonces el mercado está haciendo esa pausa. No nos permite definir aún si quiere continuar con ascensos o iniciaríamos un movimiento más fuerte de descenso. Por ahora permanece la indecisión. El IPSA ya toca otra vez resistencia, los 3.800, y empieza a encontrar algo de presencia de vendedores con bajo volumen. Los volúmenes ya han descendido para lo que es el IPSA. Si lo voy a pasar a estos 3.800, iríamos a 3.900, 4.000 como siguiente nivel de resistencia. Si no lo pasa, podría volver a 3.700. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima con mayor fuerza alcista se mantiene sobre los 16 con espacio para los 17. Mientras esté sobre ese nivel, podría alcanzar 17. Si pierde los 16, volveríamos a 14.725. Y dólar, algo de ganando terreno en el día de ayer. El dólar sigue ganando también terreno en el mercado internacional. Se mantiene en el euro por debajo del 32.60, aunque está perdiendo algo de fuerza ahorita. Pero pues nos mantenemos 1900, 1860 dentro del comportamiento lateral. Si hay ruptura de lo que sería el 800, perdón, el 900, 910, volveríamos al 950. Por ahora 860 del soporte. Mientras esté sobre ese nivel hay algo de sesgo alcista por un pequeño gap de ruptura que podría darle algún impulso adicional hacia los 900. Vamos a ver si eso logra suceder o no. Si cierra el gap estaríamos hablando de 860, 50 y 30 como niveles de soporte. Por ahora leve sesgo alcista tras gap generado en el día de ayer. WTI continúa 108, 110, 103, perdón, 101 como el soporte. Hasta ahora se mantiene otra vez oscilando en los 106. Ha empezado también a tornarse indeciso y justo en la parte media del lateral lo que es el comportamiento del petróleo. Vamos a ver si los inventarios del día de hoy generan algo de cambios, pero es poco probable. Nos esperan que las variaciones no sean significativas, así que por ahora continuaría la indecisión. Tenemos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. En cuanto al euro, 1.3260, estamos en lo mismo. El 32 es una zona de soporte importante. Si lo romperíamos a 31.30. De lo contrario, mientras esté sobre el 32 puede mantener algo de sesgo alcista y volver a buscar 34, 36. Estamos en zona de soporte, presentando también algo de indecisión. Dependerá de los próximos datos, darnos algo de tendencia. Europa entonces saliendo de recesión por encima de lo esperado. Vamos a ver si suele alcanzar algo de fuerza. De lo contrario, si rompe el 32 quiere decir que todavía le interesa mucho más el tema del tapering de la Fed y nos vamos al 1.30. Así que por ahora estamos en zona de soporte para el euro. Pasemos a nuestro mercado que continúa con el impulso alcista y ayer rompe el 7.25 al alza. Recuerden que estábamos en una zona de indecisión esperando el cambio. Y tiene espacio para volver a 7.50, 7.60. No obstante, esos son los niveles de resistencia más importantes de lo que sería simplemente un movimiento de corrección dentro de tendencia bajista. Estamos llegando al 61.8 del retroceso de Fibonacci, así que nos estamos acercando a resistencias bastante importantes. Mientras esté sobre el 7.25, todavía tiene espacio para avanzar al 7.50, 7.60. Hay algo más de espacio, pero recuerden, si se llega a romper el 7.25, sesgo alcista se podría perder con soporte en 6.80 como el primer nivel de soporte. Así que 7.25 por ahora el soporte de ese movimiento alcista. Pasemos a Banco de Bogotá, que continúa con comportamiento lateral en 73.69 sin cambios y sin volumen. El escenario continúa siendo el mismo sin cambios. BBC perdiendo algo de fuerza. Recuerden, el 25.60 es el soporte, se encuentra ahí. Si no logra aguantar ese 25.60, perdería fuerza posiblemente hasta 24.60. Si logra aguantarlo, podría crear algo de tendencia alcista y volver a ubicarse cerca de los 26.60 como siguiente nivel de resistencia. Por ahora no hay un volumen significativo, se ha perdido bastante liquidez en términos de BBC. Celsia lo quiere intentar, lo intentó en el día de ayer, no obstante aparecen vendedores con mucho volumen en el día de ayer, una vela con colita de techo aquí en la parte superior. Recuerden que podía intentarlo, no obstante, no sé si las utilidades justifiquen estos precios, pero pues ya estamos llegando a resistencias muy fuertes. Ya el rally viene bastante extendido y el comportamiento de la empresa, pues digamos que no sé si estén justificando esos precios, simplemente ha sido el rally, la emoción de recuperar terreno, pero pues ya estamos en una resistencia muy fuerte para lo que es Celsia. Ahora, el punto es, la tendencia es alcista, los soportes son 5.600 y 5.400. Si bien puede ya llegar a resistencia muy fuerte, encontrar algo de vendedor, el punto es
qué resistencia lo va a detener. 5.600 es la primera resistencia, 5.400 la siguiente. Tenemos una vela con fuerte presencia de vendedores, cola de techo y buen volumen, que generaría entonces ya la presencia de vendedores importantes para Celsia en un último intento de mantener el rally alcista previo. Cementos Argos también continúa. 9.000 contra 9.500 sigue siendo el rango en el que se mantiene. Recuerden que mientras esté sobre el 9.000 puede volver a buscar 9.500, 9.800 y 10.000. Ya lo que sería el último impulso de las ondas de Helios. Estamos en ese impulso. Si se pierden los 9.000 volveríamos a 8.500 en corrección hacia soportes aún de tendencia alcista. Por ahora simplemente presentando indecisión. Cemex Latam Holdings se recuperó bastante fuerte. No pensé que la recuperación fuera a ser tan alta en términos de Cemex y logró cerrar por encima de los 16. 16 era ayer la resistencia, así que logra anular un poco ese sesgo bajista que daría esta vela importante. 15.800. Si logra mantenerse sobre el 15.800 nos toca cambiar el sesgo alcista con espacio para volver a máximos de 16.800. Es muy temprano para alcanzar máximos de nuevo. Los resultados fueron buenos, pero pues ya 16.800 es un buen nivel de resistencia. Vamos a mantener como una resistencia fuerte, pero puede volver a esos niveles siempre y cuando esté sobre el 15.800. Es el escenario probable mientras esté sobre 15.800, volver a 16.800. Si rompe 15.800, simplemente fue lo que llamamos el bull trap y volvería a niveles cercanos a 15.000 y 14.300. Cambiamos un poco los niveles, 15, 14, 300. Así que importante intentando nuevo sueldo alcista después de fuerte recuperación en el día de ayer. Canacol sigue descansando en un lateral después del fuerte rally, 7.400 contra 7.900. Si rompe 7.900 podemos ir hasta 8.300, 8.400, siguiente nivel de resistencia. Si no rompe 7.900, 7.400 es el soporte, rompiendo 7.400 volvería a niveles de 7.000 y 6.300 como siguiente zona de soporte. Por ahora presentando algo de indecisión y descenso en términos de volumen como escenario probable. En concreto continúa con la recuperación, ya marca una pequeña estrella, un pequeño doji, justo contra el promedio móvil de 40, ya estamos llegando a resistencia del 260, estamos entonces en resistencia para lo que es el con concreto, así que este nivel va a ser un poquito difícil de pasar. 1200 el soporte, no obstante, es importante, esta vela fue buena, fue alta y con volumen, puede ascender a 1200 e intentar de nuevo 1300, 1320 como niveles de resistencia. O puede una sola vez avanzar hacia el 1320. No necesariamente quiere parar ya por el doji. Este doji simplemente refleja un poco de indecisión que me genera la posibilidad de estos dos escenarios. Siguiente resistencia entonces entre 300 y 320. Puede avanzar de una vez o corregir al 200 y volver a avanzar. Si pierde el 200 volveríamos hacia las zonas de 1100. Corficol. Continúa entonces el avance dentro de tendencia alcista, ya empieza a alcanzar nuevos máximos del 38.800, perdón, y ahí aparecen vendedores, ya queda como resistencia, igual el avance viene contra la banda superior, puede seguir avanzando mientras esté sobre los 38, cambiamos el nivel de soporte a 38, si rompe 38 pierde tendencia y volveríamos, de corto plazo, perdón, volveríamos a 37.200, 36.400 como zonas de soporte, pero mientras esté sobre el 38 todavía puede continuar avanzando. 38.800 sigue siendo resistencia fuerte, 39.100 sería el siguiente nivel, así que el 38 el soporte del movimiento alcista de Corficol. Eco han bajado los volúmenes, se mantiene con indecisión, 4.500 contra 4.200 o 4.180 serán los niveles. Por ahora simplemente estamos en la parte media, no hay tendencia definida para Ecopetrol, hay un comportamiento lateral, simplemente continuamos con comportamiento lateral. Empresa Energía Bogotá, 1600 contra 1500 continúan los niveles. Recuerden que después del fuerte rally con la expectativa de la venta de participación, pues continuaríamos con la posición en comportamiento lateral como escenario probable en este rango del 1600 al 1500. El Cóndor sigue siendo el 1400 resistencia, no hemos tenido operaciones desde el 5 de agosto, así que no hay cambios importantes. Enca trata de impulsarse en su 6. El mercado cuando está en tendencia alcista, no importan los fundamentales, empieza a subir cualquier tipo de activo. Así que mientras esté sobre el 6, recuerden que hay espacio para el 6.5. Tiene que romper un poco el 6.5 para ir de nuevo a su resistencia más fuerte de corto plazo, por ahora el 7. Continuamos en esas oscilaciones. Solo rompiendo el 6 volveríamos a niveles cercanos al 5.20. Por ahora encontrando algo de soporte en la zona de 6 donde ha operado bastante volumen.
7 sería el siguiente nivel de resistencia. ETB continúa lateral entre 3.85 y 3.90, operando otra vez cerca de los mínimos. Si rompe mínimos podríamos iniciar un nuevo movimiento bajista y 4.10 la zona de soporte, de resistencia, perdón. Solo rompiendo 4.10 cambiaríamos el sesgo alcista. Éxito, continúa intentando ese sesgo alcista, alcanzando entonces con muy buen volumen en el día de ayer los 32.800, cerrando ligeramente por encima de ese nivel. Si logra mantenerse sobre ese nivel, podría avanzar a 34 y 35.700, 35.800 como siguientes niveles de resistencia. Saldría de la indecisión y empezaría un nuevo movimiento. Buen volumen entonces para éxito en el día de ayer, 32.800. Si logra mantenerse sobre ese nivel, 34, 35.600 como siguientes niveles. Si rompe el 32.800 de nuevo, pues volveríamos posiblemente hacia 31, 30.800 de nuevo como la zona de soporte, intentando entonces el movimiento alcista. El grupo Argos logró avanzar en el día de ayer de los 22, se veía un poco las ganas de querer subir. 23, siguiente nivel de resistencia, ahí encontraríamos posiblemente algo de volumen importante en esos 23, vemos que hay una resistencia fuerte. El sesgo se mantiene alcista para llegar a los 23 mientras esté sobre los 22.300. Mientras esté sobre 22.300 todavía existe posibilidad de avanzar hacia los 23 como nivel de resistencia. Si rompe los 22.300 volveríamos a 21.500, 21.600. Así que 22.300 es el soporte del movimiento alcista. Grupo Aval, 1.430 contra 1.370 son los dos niveles importantes. Recuerden que por ahora permanece con comportamiento lateral. Ingresó buen volumen en el día de ayer para Grupo Aval. No obstante, por ahora simplemente podríamos continuar en ese comportamiento lateral. Aunque hay algo interesante y es que el rebote se hizo en una zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, lo que abriría la puerta para un movimiento alcista hacia los 4.70. Entonces, importante, tenemos resistencia en 4.20. Si la rompe, 4.70 siguiente movimiento tras buen volumen en el día de ayer. Grupo Sura todavía lo intenta, el 36.400 es el soporte importante del sesgo alcista para poder alcanzar los 39.100. En el corto plazo, los 37.200. Es importante que se mantenga rápido sobre los 37.200 para que pueda completar el movimiento de forma más rápida. Si rompe el 37.200 podríamos volver a perder el sesgo alcista, volver a lateral y colocar un poco en riesgo los 36.400. Así que importante esos 37.200. ISA continúa hacia los 9.000. Recuerden que sigue el sesgo alcista hacia 9.000, 9.300. Siguiente nivel de resistencia, entre 300 y 500 está el más fuerte. Y esto puede ocurrir siempre y cuando esté por encima de los 8.700. Si llega a perder los 8.700, 8.800 como la zona de soporte, podría extender un poco la corrección hacia 8.500 y 8.000. Así que 8.700 es la zona de soporte por ahora para ISA, para alcanzar de nuevo niveles de 9.000, 9.300, 9.500. Mientras esté sobre ese nivel existe la posibilidad de más ascensos. Isagen, con buen volumen en el día de ayer, alcanza los 3.000. No obstante, si bien tenemos un rango de 2.800 a 3.200 como escenario de precio de venta, recuerden que el que va a comprar una participación mayoritaria, así que por lo general esa porción mayoritaria o ese control tiene un precio adicional, así que ya vamos a dejar en resistencia importante a Isagen. De 3.000 a 3.200 ya queda muy poco, siendo un riesgo muy alto. Todo lo que sea 3.000 a 3.200 es una resistencia fuerte, ya lo demuestra el mercado en el día de ayer con la presencia de vendedores. Recuerden que de todos modos hay ese precio adicional para el accionista mayoritario. Por ahora, si bien podrá intentar volver a esos niveles, digamos que es probable que en esas zonas sigan apareciendo algo de vendedores y después del proceso de venta pues descanse un poco lo que será la cotización del activo. Por ahora 3.000, 3.100 es la zona de resistencia fuerte. Existe la posibilidad de volverlo a atacar y deja el 2.840 como el soporte. La volatilidad se incrementa, 2.840 será ahora el soporte del movimiento alcista. Ya estamos en resistencia y un poquito de euforia para Isagen en el día de ayer. Mineros, 3.000. La resistencia ya encontró algo de demanda. Recuerden que está en soporte muy fuerte y mientras esté por aquí va a oscilar con algo de volumen posiblemente, rompa el 3.000 y tenga espacio para volver a 3.500. Nutresa continúa con el movimiento alcista. Recuerden la figura de continuación de tendencia.
así que tiene espacio para llegar a los 27.100. Ya digamos que se empieza a alejar un poco del soporte. Importante los 26, no, sí, 26.200. Mientras permanezca sobre los 26.200, tiene espacio para continuar hacia 26.700, 27.300 como siguientes niveles de resistencia. Si rompe los 26.200, siguiente soporte 25.800, igual la tendencia sigue siendo alcista. Continúa entonces el movimiento para Intresa después de ruptura de canal lateral o de figura de continuación de tendencia. Preferencial aval, buen volumen en el día de ayer, 1435. Soporte va a estar en 1400, el de corto plazo, posibilidad de nuevos ascensos hacia 1470, 480 si logra completar este nuevo canal alcista. 1400 el soporte de corto plazo, continúa un poco el sesgo alcista. Se perdería el sesgo alcista si rompe el 380 a la baja, se anula entonces toda fuerza alcista. Por ahora el sesgo es alcista tras la vela del día de ayer. Vamos a ver si el mercado local logra continuar con ese movimiento alcista como escenario probable. Avianca sin cambios 4.200 a 4.000, continúa dentro de ese escenario de comportamiento lateral. Preferencial Bancolombia cerrando el gap, intentando otra vez su avance. Recuerden que está todavía dentro del rebote, dentro de tendencia bajista de mediano plazo, hacia los niveles de 28.900 y 28.100. Por ahora, mientras esté sobre los mínimos del día de ayer, 27.700, que era la resistencia, mientras conserve el 27.700, tiene espacio para volver a 28.100 y 28.800. 28.800 el nivel de resistencia más fuerte para Bancolombia. Carvajal Empaques no marca precio del 6, 4.200 como resistencia, no hay mucho que decir ahí. La vivienda ya se ubica por encima de los 24, intentando también cambiar la tendencia alcista tras la ruptura del día de ayer. Importante esto, 24.200. Mientras se mantenga sobre 24.200 hay espacio para volver a 25 y 25.600. Si pierde los 24.200 perderíamos fuerza de nuevo hacia los 23. 24.200 el nuevo soporte del movimiento alcista, intentando cambiar la tendencia alcista de la vivienda. Preferencial Grupo Argos avanzó en el día de ayer por encima de los 22. Tiene espacio para volver hacia los 23 en la resistencia más fuerte. El soporte de corto plazo serán los 22.200. 22.200 soporte de corto plazo para lo que es Grupo Argos. Grupo Sura, recuerden el 38, vamos a dejar el 38 como soporte de corto plazo, aquí es más una pequeña inclinación, 38, mientras esté sobre ese nivel puede volver a 40, 300. Si lo pierde, volveríamos a niveles de 36.300. Petrominerales no ha podido, pero se encuentra cerca de la resistencia, eso es importante, que no se aleje muy rápido de los 11.300. Recuerden que igual el gap es soporte, el 16.600 es soporte, mientras esté sobre ese nivel todavía puede intentar terminar el pullback y volver a los 12.800. Por ahora simplemente está encontrando resistencia en el pullback. Si no logra y rompe por el contrario los 10.600, la presión se aceleraría hacia los 9.000, sería una ruptura de tendencia que se confirmaría tras ese falso pullback. Por ahora el mercado lo intenta, deberá pasar esta zona de resistencia para anular la presión bajista que todavía posee un poco de activo pese al fundamental. Así que 10.500 es la resistencia importante a batir para abrir espacio posiblemente hacia el 12.800. Y Pacific Royal, recuerden que la presión es bajista mientras esté por debajo de los 37.300, 37.400, con espacio para volver a 34, 31 y 28 tras publicación de resultados. La presión continúa siendo la baja. Esta vela es muy fuerte con mucho volumen generando esa presión. Solo negando el 37.400 podría anular un poco la presión bajista, pero mientras esté por debajo de ese nivel existe posibilidades y probabilidades de 34, 31 y 28. Entonces, mercados internacionales con indecisión otra vez. Los datos económicos siguen siendo muy buenos, pero pues, digamos que Estados Unidos por valoraciones ya empieza a encontrarse un poco contra resistencia, generando entonces esa indecisión. Y mercado local aún continúa con fuerza alcista. Vamos a ver si esa fuerza alcista se mantiene para alcanzar nuevos niveles de resistencia. Importante entonces esa fuerza alcista en el mercado local, atentos a los soportes de corto plazo. En cuanto a los datos, recuerden mañana el IPC de Estados Unidos, así nos dará más claridad sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. Pasemos entonces a preguntas. ¿Por qué sube con concreto? Cuando el mercado está en tendencia alcista en Colombia es muy sencillo, digamos que hay muy pocas acciones con bastante liquidez. Después de un rally en alguna empiezan a buscar cuál no ha subido y pues con concreto empieza a unirse a ese movimiento. Mineros también empieza a encontrar algo de volumen, hasta la misma ENCA
empieza a encontrar algo de volumen. Recuerden que nuestro mercado tiene muy pocas acciones y en los rallies alcistas unas suben y después siguen las otras. Eso puede estar pasando incluso en la misma Enca también. Digamos que es un comportamiento más no de fundamentales sino de la liquidez del mercado local. Podría repetir ETB, 384, 390, estamos todavía en soporte, solo rompiendo 405, 410 podría cambiar el sesgo alcista, por ahora permanece ese lateral. Ya han esperado anteriormente acciones populares evitando vender activos estatales. ¿Qué análisis han hecho de la interpuesta por el expresidente Uribe? ¿Puede suspender la venta? Por ahora lo importante es que esa resistencia de 3000 va a ser bastante fuerte, digamos que por ahí es probable que encuentren bastante vendedores y recuerden, de pronto no sé si alguna vez conocieron el tema de ETB, cuando empiezan a interponerse este tipo de recursos, generan mucha volatilidad en términos del activo. No obstante, pues digamos que por lo general suele prosperar después de esa volatilidad, así que por ahora no descarten que haya algo más de volatilidad. Semargos 9000, 9500 siguen siendo los dos niveles importantes. ¿Cómo afecta el negocio de Tablemax Duratex? La acción afecta más al accionista minoritario, ya que la capitalización de Duratex pues lo que hace es inyectarle más liquidez a la compañía, lo cual es bueno, pero diluye los accionistas, los demás accionistas. Duratex se queda con una participación más importante y los demás disminuyen la participación. ¿Qué se sabe de la burbuja inmobiliaria en China y qué tan grave puede ser y qué posibilidades de que estalle? Hay bastante también confusión en términos de China, el crecimiento continúa estando por encima del 7, digamos que el tema es no dejar que China caiga por debajo del 7 en términos de crecimiento, sino la desaceleración sería un poco más fuerte y el impacto sobre los commodities y emergentes continuaría siendo mayor. Por ahora, digamos que independiente de China, Europa está generando algo de tranquilidad al salir en términos de la recesión. Bueno, entonces muy importante estar atentos a los soportes de corto plazo como siempre y atentos también a aquellas acciones que ya empezaron a llegar a resistencia. Muy buen día entonces para todos.